Estamos hablando sobre Jonás y hoy vamos a seguir con el capítulo 2 de Jonás, el cual he titulado, queridos hermanos, de la siguiente manera: la oración de un prófugo. Jonás, o la oración del prófugo Jonás, si quieres escribirlo así, pues da mayor claridad. Y para poderla entender, vamos a hacer un breve recuento de lo que hace 8 días estudiamos en la palabra, y era el peligro de uno huir de la presencia de Dios. Y recordemos que Jonás entonces se va al puerto de Jope y quiso entonces a Tarsis, al lugar más lejos que queda en la zona ibérica que usted y yo conocemos ahora como Portugal y España. Es decir, como al otro lado, lo más lejano de Jerusalén, la ruta contraria a Nínive, donde él fue llamado a que hablara a un pueblo ciertamente pagano y un pueblo que hizo mucho daño a todas las tribus, a las 10 tribus perdidas de Israel, que se les llama así por la devastación que tuviese. Él toma el barco y pensó que podía huir del Señor, pero el Señor levantó un gran viento, unas grandes olas, de tal manera que el barco estaba que se partía, echaron los bienes. Y a lo último dijeron, eso es anormal, eso ya no es natural, sino que tiene una connotación a nivel espiritual. Estos hombres, en su, digamos, escasez de conocimiento de Dios, se dieron cuenta, esto está raro. Cada uno clamó a sus dioses, pero no hubo respuesta, pero luego comenzaron a ver de quién era la causa, es decir, aquí hay algo que es contrario. Pocas palabras, dijo, aquí hay como maldición dentro de este barco, hay algo contrario. Y cayó donde Jonás, y este hombre les dice claramente que la causa de que ellos estaban viviendo, de que casi naufragan, era por culpa de él, ya que él huyó de la presencia de Dios. Por lo tanto, la única forma de ellos ser librados era si él era arrojado al mar. Y recordemos otra vez que esto trajo salvación a estos hombres, a los marineros, que reconocieron que en el sacrificio de este hombre ellos hicieron salvación e hicieron votos y sacrificios a Jehová. Ya teniendo nosotros ese recuento, vamos entonces al versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oí, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré las promesas, lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra.
dejémoslo hasta ahí en primera instancia. Ahora, ¿por qué se da esta oración? Pues sería una locura no orar en una situación como esta, ¿no? Y, hermano, considero que Dios permite todo esto, digamos, esa permisividad bajo el control de Dios. Nunca algo va a salir bajo el control de Dios. A veces permite que uno sea desobediente, ¿no? Pero sabemos que cuando hay desobediencia acarreamos muchas dificultades. Y aquí este hombre ora porque se enfrentó realmente al precio de su huida. Es decir, enfrentó lo que era la desobediencia. En pocas palabras, hermano, es cuando usted y yo enfrentamos realmente, no la misericordia, sino el juicio de Dios. Que posiblemente en estos tiempos no lo hayamos recibido y muchos no lo han recibido como lo van a recibir de pronto para el juicio final. Pero, hermano, esto es lo que depara a los hombres que se escapan de la presencia de Dios. Es más, yo quiero que usted trate de entender lo que está escrito en estas palabras. Me echaste a lo profundo. ¿Cómo estaba en ese momento? Había un mar embravecido. Era imposible usted hacer como, ¿cómo se dice? El flotadorcito al menos. Nada, hermano. Las olas eran grandes y golpeaban. No sé si usted alguna vez se ha visto Pesca Peligrosa en Discovery Channel, como estos hombres pasan la hora y ¡pum! Y los tira. Era más o menos de ese ímpetu el mar. El hombre cae en medio de estas aguas y dice, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este hombre para arriba, para abajo. No sé si alguno de ustedes ha vivido alguna vez la situación de ahogo. Si alguno la ha vivido. Usted se imagina la desesperación, ¿cierto? Eso es lo que él está narrando. Él se está ahogando, hermano. No fue que él cayó y el pececito, venga, yo abro la boca. No. Él vivenció todo esto. Es más, sigamos leyendo. Las aguas me rodearon, versículo 5. ¿Hasta dónde? ¿Qué significa eso? Sí, muy bien. Hasta aquí llegué. Tragando, hermana. Y ya, él llegó, Dios. Mira hasta dónde Dios permitió para parar esa locura en la vida de Jonás. Sigamos. Rodeóme el abismo. El alga se enredó sobre a mi cabeza. De repente uno ahogándose y enredado, hermano. ¿Y a dónde llegó él? Descendí a los cimientos de los montes. Entonces, la hundida fue grande. Eso no fue que estaba ahí tomando aire y llegó el pescado que lo comió, sino todo nos apunta que el hombre fue Pedro para abajo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pocas palabras, él dijo, hasta aquí, cheque. Eso no fue una situación fácil ni sencilla. Y muchas veces, queridos hermanos, vivimos nosotros experiencias de ese nivel. Como dice él, en mi angustia, en el versículo 2. A veces usted y yo llegamos a niveles donde decimos, aquí ya no hay más, llegué hasta el fondo. Algunas veces, debido, hermanos, también a la situación, por ejemplo, que vivimos por la cuestión del pecado. Un ejemplo, lo que está viviendo nuestros hermanos venezolanos bajo un sistema perverso.
pero algunas veces es por mis propias decisiones. Y cuando usted y yo huimos, hermanos, de la presencia de Dios, entonces vamos a recibir su juicio y no su misericordia. En pocas palabras, Jonás probó que si él huía de Dios, eso era lo que él iba a recibir. Por eso es triste que muchas veces, hermanos, no tomemos en serio la salvación en nuestras propias vidas. Muchas veces hay personas que juegan con esto. Y ese hombre, hermano, no estaba andando en fornicación, ni estaba maldiciendo al Señor, ni estaba en juegos, ni es que tenía 50 hogares. No, que dijo él, no, yo no voy a ser obediente a lo que él me está mandando, y se fue para otro lado. Pero esa desobediencia, hermano, ante Dios, ante Él que es tan supremamente santo, tiene un peso tremendo. Recuerde que la rebelión para Dios está a un nivel, hermano, de hechicería, de brujería. Eso no es que hay que pecados blancos. No, eso, Dios es bueno, Él me las pasa. El man es chévere, como hablaba un sacerdote. No, Él es santo. Y si no fuera santo, hermanos, no nos daría el Espíritu Santo. Nosotros requerimos aprender a tomar la decisión si nosotros caminamos y somos obedientes a nuestro Señor o no. Porque las consecuencias están siendo claras, hermano. Y por favor, Jonás es uno de las cartas, queridos, libros, hermanos, muy representativos de lo que es la justicia y la misericordia de Dios. Además, Jonás representa en la lectura para los grandes estudiosos de la palabra 3 grandes historias. La de Jonás, pero representa al pueblo de Israel como el gran Jonás en esta presentación. Y también representa a nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos hace 8 días cuando Él dijo, alguien mayor, más grande que Jonás está aquí y es Él mismo. Entonces, queridos hermanos, de lo que Él escapó, pues lo logró. En cierta manera, ¿no? Sabemos que el Señor nadie se escapa, pero ciertamente lo logró. ¿Usted no quiere una vida sin Dios? Pues ahí la tiene. Eso es vivir sin Dios. Eso es vivir sin Dios. Él dijo claramente en el versículo 3, se levantó para huir, capítulo 1:3, se levantó para huir de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué dijo Dios? Listo, vas a conocer qué es vivir sin la presencia de Dios. Usted y yo no nos imaginamos, hermanos, qué es el infierno realmente. No nos imaginamos. No entendemos la profundidad de ello. Él, en cierta medida, queridos hermanos, cosechó lo que sembró. Por eso Él dice en el versículo 4, desechado soy yo. Tanto que el Señor me dijo, ven para mí, yo no quise. Él en ese instante se dio cuenta, wow, he sido desechado. He sido alejado. Y le digo una cosa, hermanos. Yo no he vivido una experiencia tan profunda como esta. Tan abismalmente en la cuerda entre la vida y la muerte. Pero le digo una cosa. Yo no me atrevería a vivir sin la misericordia de Dios. Yo no me atrevería. Lo que pasa es que usted ha escuchado alguna vez esa frase que dice,
que uno valora las cosas hasta el momento que las pierde, ¿cierto? Como estamos acostumbrados a tanta paciencia de Dios sobre nuestras propias vidas, que pensamos que va a ser así por siempre. Es decir, creemos que es un derecho que nos ganamos. Creemos que Él tiene que aguantarse, si me quiere tener, que yo sea así. Como alguien que hablábamos en estos días, pastor, yo me acuerdo que a mí me decían rama que nace torcida, ¿o cómo es que la cuestión? Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Bueno, o la rama endereza. Si es que cada vez me los cambian, por eso es que le queda a uno tan difícil. Pero solamente esa rama se enderezará o ese tronco por un milagro. No es imposible, pero sí se puede con un milagro. Y para Dios es posible, queridos hermanos, que nosotros podamos vivenciarlo. Podamos nosotros, hermanos, ser transformados y ser cambiados. Entonces, si usted y yo huimos delante de Dios, hermanos, sinceramente vamos a conocer entonces, como hablamos el domingo, su mano, pero no amigable, sino la mano que juzga. Y son dos cosas muy diferentes. Porque Él es el creador. Ahora, ¿por qué oró también? Podemos observar que Él reconoce entonces de que en Dios era la única salida a esa situación que estaba viviendo. Él dice lo siguiente, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué hizo? Me acordé a Jehová. No fue que ya voy a orar a Dios, no. Eso tuvo que haber sido cuando ya la última gota de oxígeno, ni oxígeno de pronto ya ni tenía. Usted sabe que ya cómo declaran a una persona muerta, ya no por los latidos del corazón, sino por que no haya ningún movimiento electroquímico, ¿cierto?, en el cerebro. Ya estamos a ese nivel de declaración. Entonces yo creo que ya estaba, que ni bombeaba a ninguno, pero todavía el cerebro estaba funcionando. En ese instante me imagino, aquí estoy haciendo eso una conjetura, ¿no? Estoy imaginándome el momento, porque esto parece que llegó a lo más límite. Y ahorita se lo va a demostrar por qué lo considero así. Él entonces se acuerda del Señor y ahí llega la oración. Y él dice, esto que yo voy a orar va a llegar a su santo templo. Ahora, ¿qué era el santo templo para ellos en esa época? Más o menos, ¿ustedes qué creen que sería el santo templo? La presencia del Señor, el lugar donde Dios estaba. Ahora, ¿qué es lo que él estaba buscando inicialmente? Huir de la presencia de Dios. Y al último, ¿qué sucedió? Buscaba la presencia de Dios. Y yo sé, mi oración, Señor, va a llegar a tu presencia. Voy a clamar delante de ti, tú te acordarás. Y hermanos, si realmente en nuestras vidas no hay un cambio genuino, considero que es muy difícil que salgamos de esos lugares profundos. Es muy difícil. Muchas veces me dice, pastor, yo oro, pero hermano, realmente no hubo un cambio. Quieren la mano de Dios, pero no quieren a Dios en sus vidas. Y es lo que mucho sucede en la realidad. Mire cuántos no van a ir a pagar, hermanos, promesas, cuánto van a hacer X o Y, pero siguen su vida como si Dios no existiese. Aquí, hermanos, solamente van a ser librados
del Seol aquellos que su vida se transforma y cambia aún hasta lo más profundo, queridos hermanos, de su pensamiento. Y usted lo puede observar en el versículo 8, el que dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y a mí me parece esto una frase célebre. Es decir, en pocas palabras, ¿qué dijo Jonás? Vean, el que se gasta la vida en cosas vacías, los que se enfocan en esas cosas, son los que pierden la misericordia de Dios. Qué frase tan profunda. Es decir, es la sabiduría de la palabra de Dios en dos renglones. Y eso nos lo dice el mismo Juan cuando nos expresa lo siguiente. Él dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, hermanos. No, es que a mí, es que, ¿cómo va a morir yo a las mujeres, hermanos? Me gustan mucho. Yo hablaba con personas y le dicen a uno eso. Es que yo qué puedo hacer si es que me encantan. Es que, ¿cómo yo lucho? Es que, no, es que el juego de azar, es que eso es que de pronto me la gano y me cambia la vida. Y lleva toda la vida en eso y no ha cambiado. O se meten en cosas raras, hermanos. Siguen buscando a Dios, pero metidos en agoreros, brujerías, hechicería, tantas cosas. Eso, vivir así, queridos hermanos, nos lleva entonces que la misericordia de Dios no va a estar en esa persona, porque pues usted lo rechazó. Los deseos de los ojos, la parte de la ambición, hermanos. Y la vanagloria, el orgullo, la fama, el reconocimiento, que vienen del mundo, queridos hermanos. Entonces, cuando usted vive detrás de esas cosas, queridos hermanos, se va a dar cuenta que el mundo pasa y sus deseos y los deleites y todo, pero lo único que permanece para siempre es la voluntad, la palabra de Dios es Dios. Entonces él llegó a esa conclusión. Él dijo claramente: los que siguen los deseos vanos, vacíos, que son todos ilusiones, es decir, sofismas, porque a lo último de eso nada queda, ese pierde la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que eso le da a un prófugo de la presencia de Dios. Dije: no, Señor, creo que ya aprendí la lección. Creo que, Señor, busco ahora lo otro. Busco tu misericordia para mi propia vida. Además, tiene que ir acompañado de arrepentimiento, porque es que muchos filosofean y hablan muy bueno de Dios. Pero si no hay arrepentimiento, entonces no hubo realmente un nacimiento en esa persona, no hubo la obra del Espíritu Santo en ella. Y mira el versículo 9. Él dice: mas yo con voz de alabanza, ¿qué dice? Ofreceré sacrificios. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué palabra dice ahí? Pagaré lo que prometí. Se me adelantaron. Pagaré lo que prometí. Pagaré. No dijo pagué. No. ¿Qué dijo? Pagaré, Señor, lo que prometí. Ahorita, sí, ¿cuál sería entonces la promesa? Que tenía que
Ok, de ir entonces a hablar a Nínive. Mire el capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, vamos a apagarlo, arranquemos. Retoma. Cumple con el ministerio. Sigue con la voluntad de Dios sobre tu vida. Pero algunos se quedan a mitad del camino. Ah, Señor, yo te doy sacrificios y alabanza, pero no pagan la promesa de seguir adelante conforme a su voluntad. Jonás se dio cuenta que era una locura, hermanos, usted vivir contrario a la voluntad de Dios. Claro, eso, queridos hermanos, sí que transforma y cambia. Ahora, para que vea, hermano, cómo nosotros somos de necios muchas veces. ¿Quién eran los marineros? ¿Eran judíos del pueblo de Israel? No, porque cada uno oraba a ¿quiénes? A sus propios dioses. Y él terminó siendo como los marineros. Póngale cuidado en el versículo 16 del capítulo 1. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Hicieron votos. Entonces, y ojo, recuerde que Jonás ya había profetizado anteriormente. Jonás es reconocido como un profeta en otros textos. No fue que aquí apareció hoy. No, él está referenciado en Reyes. Pero aquí, realmente, queridos hermanos, por eso usted y yo no podemos depender de nuestros dones. Nosotros no podemos depender de nuestros conocimientos. Nosotros debemos depender realmente de la mano de Dios. ¿Y cuál es ahí? La salvación, concluye él, es de Jehová. Pocas palabras, yo creo que un pensamiento de filosofía que resume toda la Biblia se encuentra en el versículo 8 y la última parte del versículo 9. Si yo lo leyera así, yo creo que realmente son frases para exaltar. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. La salvación es de Jehová. Punto. Y él se dio cuenta de que Dios fue el que obró en medio entonces de su vida. Ahora, queridos hermanos, cuando él dice las salvaciones de Jehová, en algún momento está entonces, digamos, ese dictamen favorable para la vida, que sería el tercer punto, o digamos, si yo recurro realmente a la misericordia de Dios, hermano, del corazón, yo creo, infinitamente, yo creo que Dios nos responde. Dios nos responde. Y Dios responde aún con milagros. Porque si usted imagina uno estar 3 días metido en la barriga de un pescado, hermano. Si uno ya en un ascensor, cuando se demora mucho, uno ya está como aburrido ahí. ¿Usted imagina 3 días? 3 días. Y a veces Dios permite eso en nuestras vidas para que caigamos a cuentas. ¿Cuántos días pasó Pablo? ¿Y qué hizo el Señor? Pablo, vas a mirar solamente para adentro, porque usted no va a tener luz para afuera. Y esos 3 días fueron los que confrontaron realmente a Pablo. Y Dios en revelación demostró que iba a venir un varón de Dios a orar por él. Pero esos 3 días el Señor le permitió para que fuese ¿qué? Confrontado y se mirase realmente. Hermanos, cuando esos momentos llegan a la vida de un hombre, cuando llega a la vida, Señor, de cada uno de nosotros, y resulta que usted termina después de toda esa gran experiencia diciendo,
realmente seguir una vanidad ilusoria no vale la pena. Yo no quiero perder la misericordia de Dios porque soy consciente que solo la salvación es de Jehová. Ahí, queridos hermanos, yo creo que esas grandes verdades sacuden de manera majestuosa el reino de los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Eso lo sacude en todos sus cimientos. ¿Y qué resultó? Versículo 10. Y mandó Jehová. En ese momento entonces el Señor da la orden. El pescado obedeció. En el 11 tenía el Señor preparado el pescado. Le dijo, se me come a este personaje. Pero sí, no me lo digiere. Y a los 3 días va y lo vomita. ¿Y dónde lo vomitó? En tierra. Algunos comentaristas que estuve leyendo, algunos se atrevían a decir, posiblemente el Señor lo vomitó en Jope, donde usted arrancó a huir, de ahí arranca de nuevo. Y usted, como perdió tanta plata en el pasaje, venga, yo lo devuelvo en líneas submarinas, sea que me lo traigan de nuevo a el lugar. Y hermanos, esa es la confianza que usted y yo podemos tener en el Señor, de que Dios va a hacer eso en nuestras propias vidas. Ahora, hemos visto las consecuencias de usted huir. Aquí vimos un final, gracias a Dios, feliz. Aunque baboso y oliendo feo y todo, me imagino. Pero feliz porque salió con vida. Pero Jonás nos está hablando de alguien. Alguien que iba a estar pasando por una situación similar. Vamos a Mateo capítulo 12, por favor. Versículo 39, 12:39 de Mateo. 12:39. Le respondió, ¿cierto?, el Señor y dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Ahora, Jonás nos muestra mucho más. Por favor, vamos al Salmo 22. Ya hicimos la conexión de Jonás con Cristo, ¿no? Vamos al Salmo 22. ¿Y de quién estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de David, pero es David que vive en una situación también de dificultad. Pero David proféticamente estaba vivenciando lo que el Mesías vivió. ¿Listo? Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De dónde vino esa palabra también? En la cruz del Calvario. ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación, perdón.
y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. Por favor, entendamos esa palabra. Ya está yéndose un poquito más allá cuando él dijo, ¿por qué me has desamparado? Dios estaba mostrándonos lo que este varón escogido de Dios, el Hijo de Dios, estaba viviendo allí. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. No ha dicho que es el Hijo de Dios, que venga Dios y lo salve. No le decían eso a él. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Queridos hermanos, aquí hubo otro que vivió la aflicción también, pero injustamente. ¿Por quién o por qué? Son dos cosas. Por amor a usted y a mí. Porque eso es lo que merece toda persona que huye de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Asumió esa posición por amor a usted y a mí. Lo que nosotros merecíamos, queridos hermanos, Él lo toma. Él se ofrece. Él fue el que, como Jonás, fue lanzado para que los gentiles fuesen salvos. Él fue el que fue lanzado para que luego se predicase el evangelio y el arrepentimiento a Nínive, es decir, a nosotros que no éramos pueblo. Jesús vivenció todo este dolor y toda esa angustia, hermanos. Usted y yo nunca reconoceremos lo que fue realmente el dolor y la paga del santo, del glorioso, del majestuoso en medio, queridos hermanos, de esa tumba. Perdón, en esa cruz. Pero así como el pez vomitó a Jonás, la tierra, hermano, no pudo contener a Jesús. Y al tercer día la piedra se mueve y Jesús resucita. Por ello, queridos hermanos, usted y yo debemos aprender a tener confianza en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las cosas tan difíciles que usted y yo podamos vivir. Tanto Jonás como Jesús nos enseñan claramente que Dios escucha la oración. Es más, mire lo que dice el versículo
En el Salmo 22, perdón, voy a seguir leyendo. En el versículo 22 dice él: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 24 dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino cuando clamó él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos, otra vez dice, pagaré delante de los que temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. En ellos, queridos hermanos, es que usted y yo aprendamos a corregir, a ser sensible a la corrección de nuestros caminos y de nuestras sendas. Huir de la presencia de Dios no vale la pena. No vale, es que ¿a dónde huiré de tu espíritu?, dice la palabra. ¿A dónde? Me voy para Tarsis, allá ni me encuentra, allá. El Señor ni tuvo que esperar hasta Tarsis. Venga, que usted está en tal barco, va por tal lugar, se me levantan las olas, me sopla duro ese viento. Hermano, y le digo una cosa, si usted es alguien llamado por Dios para salvación y está pasando por momentos de dificultad, es porque Dios le ama. Para que en medio de nuestra angustia, hermanos, lleguemos a esas conclusiones claras, esas conclusiones de vida, hermano, que se vuelven como una gran filosofía, principio o verdad que abrigamos. Los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. Y piénselo, hermano, y usted puede, y mírese usted mismo. Señor, ¿será que yo estoy detrás de cosas que no son? Porque detrás de esa cosa se aleja uno del propósito de Dios en sus propias vidas. Claro. Es una, queridos hermanos, una gran realidad. El mismo Salmo 18, versículo 4 y 6, nos habla de la misma experiencia de clamor y angustia por parte de David. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizaban. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Mire cómo se encontraba este hombre. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Queridos hermanos, Dios a veces permite que usted y yo pasemos por momentos de dificultades, de angustias duras, para que aprendamos a saber quién es Él y a depender de Él. Y mire cómo termina ese Salmo 18. Y confesaré, hablaré a otros. Mire cómo termina David en el Salmo 51, y enseñaré a otros. Es decir, esto lo lleva, por eso es que debemos compartir a otros, porque cuando nuestros ojos se abren, hermanos, ya no queremos para el otro el Seol. No lo queremos. Amén. Vamos entonces a orar en esta noche. Señor, agradecemos por tu palabra. Porque el libro de Jonás, Señor, nos enseña sobre tu misericordia. Nos enseña sobre tu amor. Nos enseña, Señor, cómo somos de testarudos. Nos enseña, Padre,
lo que significa seguir nuestras propias opiniones, nuestros propios intereses, Señor. Nos enseña, Padre, que nuestros caminos, aunque parecen caminos de bien, de vida, terminan siendo caminos de muerte. Yo te suplico, Señor, que por favor no permitas que lleguemos a necedades tan grandes. No permitas, Señor, que vendamos, Señor, una misericordia tan grande detrás de vanidades ilusorias, cosas que no valen la pena, Señor, y nos desgastamos la vida en ella. Yo te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros que tú nos has llamado, que tú has puesto, Señor, tu nombre sobre nuestras vidas, que tú nos has hecho, Señor, la seña, nos has atraído, Señor, a ti, nos has dicho, vengan. No terminemos, Señor, buscando esos barcos para huir de tu presencia. Que hoy podamos decir, es una locura hacerlo. Es perder el tiempo, es dañar la vida de otros. Son cosas que no salen impunes. Pero gracias que todavía la misericordia de Dios se da. Jonás no murió, pero estuvo a punto. Y la misericordia de Dios mostró que lo sacaría del Seol. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo obediente hasta la cruz del Calvario, siempre haciendo la voluntad de Dios, como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, pero Él resucitó para que su nombre fuese conocido por todas las naciones, por todos los pueblos, por todos los hombres. Ayúdanos, Señor, a confiar en medio de la angustia. Ayúdanos a mirarnos. Entonces invoqué al Señor, dijo él. ¿Por qué me has desechado? Y él entendió claramente. Me desechó, ya no me tiene en cuenta porque no hice lo que debía hacer. Querido hermano, si de pronto esta palabra te está avisando a ti de tener cuidado, no seas necio. No llegues al punto donde las algas se te enreden y llegues al fondo del mar en esa situación. Aférrate, invoca al Señor, dile: Padre, ten misericordia de mí en el nombre de tu Hijo Jesucristo y muéstrame, Señor, tu misericordia y tu salvación para mi propia vida. Señor, también nos duele por aquellos que amamos, por aquellos, Padre, que todavía no tienen de quién aferrarse, ni en su boca está el nombre que es sobre todo nombre en el cual podemos ser salvos. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y por eso, Señor, exaltamos tu nombre. ¿Cuántas personas, Señor, no están viviendo de nuestros hermanos en el mundo entero situaciones como estas por la injusticia, por la maldad del hombre, por las artimañas de Satanás? Señor, yo te ruego, guarda y cúbreles, Señor, que no les falte, Señor, la fe. Y te suplico, Padre, que aprendamos a retomar, Señor, tu camino y amar tu presencia.
pues para ella, Señor, nosotros hemos sido salvos y llamados. Te lo suplico, Señor. Y en esta experiencia, queridos hermanos, que comentó la pastora, que tuvimos con la muerte de este joven en estos días, les soy honesto, yo leo esta palabra y pienso en ese joven. Y le ruego al Señor que haya tenido ese tiempo donde este joven que conocía de que el Señor es su Salvador, hubiese tenido ahí, a pesar de la opresión, no sé qué más habrá sido sobre él, las armas, no sé más qué cosas, haya tenido tiempo para clamar a Dios. Hermanos, que esto es crucial, esto no es un juego. Es que esto no es un juego. Y Jesús nos ha librado por amor de esto. No por obras, sino por gracia. Señor es poderoso, hermanos. Y por favor, cuando uno se vuelve a Dios, volvamos otra vez a hacer sacrificio de alabanza, es decir, adoración a su nombre. Y hermanos, cumplamos la promesa. ¿Y cuál es la promesa? De ser seguidores de Cristo en todo. Vivir a Cristo en pleno, no a medias, en pleno. Amén. Vamos a adorarle. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Y ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Y ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Y ahora sé, Redentor, en medio del dolor, Él vive. Una vez más, digámoslo. Ahora sé, vive en medio del dolor. Él vive. Hermanos, por favor, que usted hoy se vaya de este lugar comprendiendo que aún hasta en lo más profundo, si todavía respiramos, hay oportunidad. Que si estemos en lo más profundo allá, en el fondo del mar, pero
si tú puedes buscarle, hay esperanzas, hay tiempo para buscar el favor de nuestro Señor. Y el favor más grande que tenemos, usted y yo que ya entendemos, es Jesucristo, hermano. No nos separemos, no corramos lejos de Cristo. Y que aún sea de abundancia en nosotros, para que podamos bendecir a otros de su amor. Amén. Vamos a terminar antes diciendo: y ahora sé que mi Redentor